ya venció para que yo no sufra. Puso a mis enemigos debajo de mis pies y ahora solo voy a celebrar. Brinca, 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 no dejes de brincar, demuestra la alegría que hay en ti. Baila, baila, baila y no dejes de bailar, demuestra la alegría que hay en ti. Gira, gira, gira y no dejes de girar, demuestra la alegría que hay en ti. Canta, canta, canta y no dejes de cantar, demuestra la alegría de que Cristo ya venció. Sufrió para que yo no sufra, puso a mis enemigos debajo de mis pies y ahora solo voy a celebrar. Brinca, brinca, brinca y no dejes de brincar, demuestra la alegría que hay en ti. Baila, baila, baila y no dejes de bailar, demuestra la alegría que hay en ti. Gira, gira, gira y no dejes de girar, demuestra la alegría que hay en ti. Muy bien, Dios les bendice, hermanos de Fortaleza México, Los Mochis. Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. En este momento estamos iniciando nuestro estudio bíblico y estamos estudiando justamente acerca de la Biblia como libro, como todo lo que es una Biblia, cómo se originó, quién la escribió, en qué idioma se escribió, cuántos libros tiene, toda la información acerca de la Biblia que todo hijo de Dios debe saber. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿En qué idioma se escribió la Biblia originalmente? En hebreo y arameo, ¿verdad? Es muy similar, pero es como decir idioma mexicano de hebreo, pero en realidad el nombre es español, ¿verdad? Hablamos el español. Bien, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo y el Nuevo? 27. ¿Cuál fue la primera traducción que se le hizo al arameo? El griego. ¿Quién la tradujo del arameo al griego? La Septuaginta, que fueron 70 rabinos, sabios, judíos que en conexión con los griegos, ¿verdad? Tradujeron la Biblia al griego. ¿En qué otro idioma se tradujo la Biblia? Latín, español, el inglés, y todavía hasta estos días se sigue traduciendo a las etnias, ¿verdad? Las lenguas indígenas, porque la Biblia dice que hasta que sea predicado por todo el mundo el evangelio, entonces vendrá el fin y se está expandiendo el evangelio. Bien, estamos aprendiendo cosas técnicas de la Biblia, información. ¿Cuál es el libro que está en el puro centro de la Biblia? Los Salmos, el capítulo que está en el puro centro, el versículo, Salmo 118, 8, que dice: no confíes en el hombre, solamente confía en Dios. Esa información la debemos saber todos. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Cómo se llaman esos libros? Pentateuco. ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuál es la Biblia que usan los judíos actualmente? Nosotros vemos la Reina Valera, traducciones, pero ¿alguien sabe cuál es la Biblia que leen los judíos actualmente? ¿Alguien más? Por acá dijeron la Torá. ¿Quién anda más? ¿Cuál es la Biblia actual de los judíos? Ok, acuérdate que aquí venimos a aprender, ¿verdad? Nadie se sienta mal si no sabe. Para eso vinimos. Alguien dijo la Torá. Fíjese bien, vamos a aprender esta noche. Tú sabes que los judíos no recibieron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Al contrario, lo crucificaron. Los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo hizo después Mateo, Marcos, Lucas, Pablo el apóstol, Juan, pero esos ya fueron discípulos de Jesús. Recuerda que todo lo que se habla en el Nuevo Testamento es referente ¿a quién? A Jesucristo. Desde que nace hasta que muere, resucita y luego el Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento está relacionado con Jesucristo. Pero como los judíos no creen todavía en Cristo, qué tremendo es esto, ¿eh? Los judíos todavía están esperando al Mesías. Llegó, pero no le creyeron. Crucifícalo. Entonces, los judíos no reciben el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de Jesús y ellos no le creen. Entonces, la Biblia de un judío, de un israelita, recuerda que hay dos expresiones para los judíos, israelí e israelita. Cuando tú escuchas los noticieros que se habla de como nación, son israelíes, como decir mexicanos, ¿verdad? Pero bíblicamente son israelitas. Entonces, ellos no reciben el Nuevo Testamento porque habla de Jesús. Y ellos no creen en Jesús todavía. Hay grupos de judíos ya, ¿verdad? Algunos grupos que sí han creído. Y a esos grupos se le llama judíos mesiánicos. Los que ya creen en Jesús. Judíos mesiánicos. Pero la mayoría no. Entonces la Biblia de ellos no es como la de nosotros. De esa no tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque no creen en Jesús. Para ellos es el Antiguo Testamento que se llama T-A-N-A-G. J, perdón. Tanaj. Anótelo por ahí. Tanaj es la Biblia de los israelitas. El Tanaj. Ellos no van a tener una Reina Valera como nosotros, NBI, no. Ellos tienen el Tanaj. Es la Biblia en el Antiguo Testamento escrita en el idioma original. Ese sí no tiene nada de griego. Ok, entonces, ¿cuál es la Biblia de los judíos? Ahora más fuerte. El Tanaj. La Torah, la que dijeron ustedes, es parte del Tanaj. Es parte, son los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, esa es la Torah. Anótele por ahí. La Torah son los primeros 5 libros que hablan de la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, los mandamientos, todo eso. Es la Torah, primeros 5 libros. Pero todo el resto del Antiguo Testamento se le llama Tanaj. ¿Ven? Torah y Tanaj, no es la misma. Torah son los primeros 5 libros y Tanaj, todos los más del Antiguo Testamento. Ok, nuevamente, ¿cómo se llama la Biblia de los judíos? Y los primeros 5, Torah, así le llaman ellos, ¿verdad? Para nosotros es el Pentateuco y luego toda la Biblia, porque sí creemos en Jesucristo. Amén. Bueno, una vez aclarando este punto que es importante que lo sepamos, la Biblia originalmente fue escrita no en un papel bonito como el que tenemos ahorita, sino los libros de aquel tiempo eran rollos. O sea, los libros se enrollaban. Por decir, si tú entrabas a una biblioteca griega, que en Grecia estaba la sabiduría, no ibas a encontrar ningún libro como estos, ibas a encontrar puros rollos. Entonces tú querías leer un libro y dices, ¿qué rollo? Bueno, esto fue gratis. De ahí viene esa frase. Entonces, había dos materiales que eran los más comunes para escribir los rollos. Uno era el papiro. ¿Quieres anotarlo? En eso se escribieron los manuscritos originales. En papiro y en pergaminos. ¿Qué es un papiro y qué es un pergamino? Había otros, ¿no? Pero los más comunes era el papiro y el pergamino. ¿Ya lo notaste? Ok, vamos con el papiro. ¿Qué es el papiro? ¿Es el primo del vampiro? No. El papiro era un papel que se sacaba de una planta, un árbol que se llamaba precisamente así, papiro. O sea, el papiro era una planta, pero de ahí sacaban
ese papel, por decirlo así, que eran gruesos, ¿verdad? Se tallaban para que quedara bien. No era hoja tan delgadita como esta, era muy gruesa, por eso duraba siglos y siglos. Entonces el papiro se sacaba de un árbol que se llama papiro, pero el pergamino era otro material, ese se sacaba de la piel de animales. El pergamino lo obtenían de las pieles de los animales, como cabras o camellos. La piel de camellos es muy gruesa y se usaba mucho para eso. Entonces, volvemos a decirlo, el papiro lo sacaban de un árbol que se llama papiro, el pergamino lo sacaban de los animales, piel o cuero de animales, como las cabras o los camellos, o había otro tipo de animales, ¿no? Entonces, imagínate para quitarle la piel a un camello y luego labrarla así que quedara parejita, recortarla para que quedara un cuadro bonito, o sea, entonces la pluma no iba a ser así como estas, tenía que ser algo muy fuerte para que quedara como canalitos donde estabas. Entonces por eso duran mucho. Hasta hoy en día se han encontrado manuscritos originales todavía de otras cosas. Entonces originalmente la Biblia se escribió así, en esas condiciones. Y cuando hablamos de manuscrito, pues obviamente en el griego son dos palabras, manu, pues mano, ¿verdad? Mano en griego es manu. ¿Cómo se dice mano en griego? Manu. Ok, está fácil es. Pero la otra palabra, escrito, ¿verdad? Son unas letras raras, así con varias consonantes, pero el manuscrito es escrito a mano. O sea, todo lo escribieron a mano. Ahí no había máquinas de escribir. Le tocó a alguien las máquinas de rodillo que había antes. Luego se regresaba el rodillo. Otra vez. Ustedes nunca estudiaron mecanografía, pero en mis tiempos, ¿usted estudió? Tenían que ser los dedos correctos, no es como ahora que todos aprendimos en la computadora lo loco, pero antes eran dedos A, S, D, F, G y luego Ñ, L, K, J, H. Eran los dedos correctos. ¿Sí? ¿Te acordaste, verdad? Bueno, entonces, pero antes no, era puro manuscrito, era puro a mano. Sí había algunos momentos, según lo que estoy investigando, en que si querían borrar algo lo tallaban mucho, duran días tallándolo, poniéndolo en el sol, lo mojaban, lo volvieron a poner en el sol, hasta que volvía a quedar como si borraran el papel. Hoy en día pues es muy fácil, ¿verdad? En la computadora quieres borrar todo. Una vez estaba una compañera en mi escuela, que no les digo quién es porque a veces ha venido, y cuando nos estaban enseñando computación, y estaba muy apurado, güey, ven, ayúdame, préstame un corrector, un borrador, ¿qué quieren? Quiero borrar algo aquí en la computadora. Mira, tiene una flechita así que se llama deshacer. Nomás dile ahí y ya te lo borra. Ahorita soy medio ridículo, ¿verdad? Pero cuando empezó la computación, así habíamos mucha gente. Pues no sabíamos mucho de eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había nada, todo era a mano y con unas plumas que parecían cuchillos, la punta de la pluma, ¿verdad? Ok, entonces vamos a repasar. ¿Cuál es la Biblia de los judíos? ¿Cuáles son los primeros libros? La Torá. Hay otros derivados de eso, como es la Cábala, como es otras cosas que probablemente las vemos más adelante, pero en general así es el contexto bíblico de ellos. Está también la Biblia de los árabes, esa es otra historia. Los árabes tuvieron un profeta que se llamó Mahoma, que dijo que se le apareció el ángel Gabriel y empezó a decir muchas cosas. Entonces el pueblo árabe creyó en ese Dios llamado Alá y tiene mucha semejanza con la Biblia. Creen en Jesús los árabes, pero no creen como el Dios, sino como un gran filósofo que vino a este mundo y creen todo lo que dijo, pero no lo consideran Dios. Entonces esa es otra Biblia, esa es otra historia. Vamos a hablar de lo que son las Sagradas Escrituras, el canon sagrado. Muy bien. ¿Cuál era el material del que estaban hechos los primeros rollos? Papiros y pergaminos. O sea, terminaban de leer, lo extendían, terminaban de leer y lo enrollaban y quedaba ahí. Este libro literario ya de las nuevas empresas ya sacaron el libro así empastado como este.
Eso ya llegó a nuestras manos. Te estoy hablando un poquito de la historia. Todavía en Israel, en las sinagogas se conservan manuscritos, se conservan rollos. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a Juan 21:25. Juan 21:25. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Te das cuenta de la dimensión de lo que está diciendo Juan? O sea, que lo que hizo Jesús solamente es un resumen. En la Biblia que tú y yo tenemos, está resumido nada más lo que hizo Jesús. Él dice, si realmente se escribiera todo lo que hizo Jesús todos los días, durante 3 años, o durante toda su vida más bien, no cabrían. O sea, Jesús hizo demasiadas cosas, nos enseñó demasiado. Creo que si con lo que tenemos aquí ha sido suficiente para ser más que vencedores, imagínate si supiéramos todo, absolutamente todo lo que hizo Jesús. Dice Juan, vamos a ponerlo otra vez. Dice Juan que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, ¿se puede poner otra vez? Hay también otras muchas cosas, fíjate, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Juan 21:25. Eso quiere decir que hay mucho más que saber acerca de Jesús. Y muchas otras cosas que alguien por allá en Roma escondió, que ustedes no están para saberlo, yo para contarlos. Pero hay otros libros muy importantes también. La Biblia habla de Macabeos. Hay un libro llamado Macabeos. Hay un libro de Enoc. Enoc fue una persona que dice la Biblia que caminó con Dios, o sea, era un hombre grandioso en las escrituras, ¿verdad? Hizo su libro, pero no fue integrado aquí. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que el enemigo, ¿verdad? Satanás se ha encargado de muchas cosas que deberíamos de saber. El enemigo se encarga de que no las sepamos para no ser bendecidos. Libros como Enoc, como Sabiduría, como Baruch, como otros libros que se llaman apócrifos, que la Septuaginta no la aceptó, pero finalmente son libros escritos en manuscritos originales. Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Vamos a estar confirmando lo que hablábamos ahorita de los rollos, de los pergaminos. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El escritor de Hebreos está relatando lo que dijo Jesús, ¿verdad? Vengo para hacer tu voluntad como en el rollo. Ahí está, mira. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, cuando Jesucristo vino a esta tierra, ya había rollos, ya estaba el Antiguo Testamento, ya estaba el Tanaj, ya estaba escrito eso, la Torá ya estaba. Jesucristo vino y le tocó leer la Torá. A Jesucristo le tocó leer el Tanaj, o sea, ya estaba. El Nuevo Testamento viene de Cristo hacia acá. Entonces aquí dice que dice, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, o sea, en el Tanaj, está escrito de mí. Vamos a ver una ocasión en que Jesús leyó el Antiguo Testamento, leyó el Tanaj y se hablaba de él mismo. Lucas 4:16-20. Lucas 4:16-20. Vamos a ver cómo Jesús lee el Tanaj, lee el Antiguo Testamento y se da cuenta que están hablando de él. Y vamos a ver qué hacía Jesús todos los días. Dice, vino a Nazaret, donde se había creado. Vi una persona una vez, una jovencita muy burlesca, por decirlo así, sarcástica, y dijo, pues, dicen que Jesús nació en Belén y luego dicen que Jesús de Nazaret. Pues pónganse de acuerdo, dijo, ¿es de Nazaret o es de Belén? Bueno, Jesús es de Nazaret porque de ahí era toda su familia.
Pero ellos, acuérdense que viajaron rumbo a Belén, amén, iban a una misión especial, y estando en Belén, ahí nació Jesús, pero no eran de ahí. Recuerde que después de que nació Jesús, ellos regresaron a su tierra Nazaret, por eso es Jesús de Nazaret. Jesús, después de nacer, vino a Nazaret y ahí se crió, viendo a su papá carpintero. Vino a Nazaret donde se había creado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, o sea, en la iglesia, pues, de aquel tiempo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fíjese bien, Jesús acostumbraba leer. ¿Qué acostumbraba Jesús? Tenía buenos hábitos. Nunca vas a ver a Jesús con un mal hábito. Se levantó como acostumbraba, dice, a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, del Antiguo Testamento. Todavía no se escribía Mateo ni más, pues se iba a escribir apenas acerca de él. Pero ya Isaías había hablado de él. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, Isaías ya había dicho lo que iba a pasar con Jesús. Seguimos leyendo. A predicar el año agradable del Señor. Y fíjese, ya terminó de leer. Él leyó, llegó a la sinagoga. El sacerdote le pasó el pergamino, ¿verdad? Le pasó el libro, el rollo. Entonces Jesús abrió el rollo y empezó a leer Isaías. Jesús empezó a leer Isaías y se dio cuenta de que estaba escrito algo que estaban hablando de él. Y enrollando el libro, era lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Enrollando el pergamino, el papiro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Jesús entraba a la sinagoga y se ponía a leer, se ponía a leer las escrituras. La gente lo seguía y esperaba a ver qué nos va a decir. Y luego les empezaba a hablar, les empezaba a enseñar. Como dijo Juan, enseñó muchas otras cosas más. Hizo muchos milagros más que no cabrían en todos los libros de este mundo, pero nos relata lo más esencial, ¿verdad? Se puso a leer, agarró el rollo, aquí sí que agarró el rollo, y se puso a leer lo que decía sobre él. Bueno, vamos a Isaías para ver qué estaba leyendo Jesús. Isaías 6, 1 y 2. Isaías 6, 61, perdón. Isaías 61, 1 y 2. Por lo menos de 800 a 1000 años antes de Jesús se escribió esto en Isaías. Es Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mira, lo mismo que leyó Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Deténgame ahí un poquito ese versículo. Dios nos ha mostrado, iglesia, vamos a aprovechar este escrito para que nosotros como iglesia nos levantemos a hacer todo eso. Yo pregunto, ¿la iglesia del Señor está haciendo esto? Te comentaba yo, no sé si en la oración o cuando el miércoles, cómo hay gente que pierde su tiempo, voy a decirlo así, se empeña mucho en demostrar que su iglesia es la verdadera. Para mí es pérdida de tiempo eso. Y les voy a demostrar que yo tengo la verdad. Y les voy a demostrar que mi iglesia es la que Dios fundó, la que Jesucristo dejó. O sea, pierden más tiempo eso cuando en realidad, ¿sabes a qué nos llamó el Señor? No a estar compitiendo ni demostrando que somos los mejores. No, nos mandó a esto. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y no solamente está hablando de presos naturales, de la cárcel del penal, no. Está hablando presos espirituales. ¿Qué más? A ver, siguiente versículo.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Escucha, a consolar a todos los enlutados. Ese es el trabajo de la iglesia. Yo te pregunto personalmente, ¿lo estás haciendo? Porque aquí, cada vez que venimos al culto, la mayoría de las veces el pastor hace un llamado y vengan y vamos a adorar y vamos a recibir unción. ¿Cuántas veces nos ha ungido el Señor? ¿Cuántas veces hemos recibido la unción? ¿Sabes para qué es la unción? Fíjate cómo dice este versículo. Vamos a Lucas a ver qué dijo Jesús. Me ha ungido. Vamos a regresar a Lucas 4:16. Este es el trabajo de la iglesia. Lucas 4:16. Es lo mismo que dijo Isaías, pero Jesús ya lo dijo más personal. Ya lo dijo más para la iglesia, para él mismo y para la iglesia. Vino a Nazaret, vamos al siguiente versículo. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Dice el versículo 18, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios esta noche? A ver, diga conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando nosotros decimos recibí unción de Dios, wow, qué bonito. Sentí la presencia de Dios, te felicito. Algunos sienten ganas de llorar, otros sienten simplemente algo bonito, una sensación bonita, otros sienten ganas de reír, otros caen al suelo. O sea, la presencia de Dios es indistinta de muchas maneras. Ya hemos hablado de eso, de cómo se manifiesta. A veces es como un viento recio, a veces es en el silencio, en fin. Pero sentimos la presencia de Dios. ¿Quién ha sentido la presencia de Dios en su vida? Esa es la unción que Dios tiene para nosotros, que Dios pone en nosotros. La pregunta es, ¿estamos haciendo el trabajo para el cual fuimos ungidos? ¿O nada más porque unción es recibir ese aceite, es aceite de la unción? Y por cierto, cuando hablamos de que Dios está limpiando a su iglesia, es porque dice la Biblia que Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Los odres viejos son los recipientes. Es un recipiente. ¿Por qué? Porque el odre, por lo regular en aquel tiempo no eran del material de ahora está de vidrio. Pero la mayoría eran como lo que llevaban la gente para tomar agua, eran de cuero. La mayoría eran de cuero. Entonces tenía que estar bien cocido porque le echaban agua. Y una recipiente de esos que estaba ya roto, que ya estaba marcado por el sol, que se quebraba. Entonces, obviamente iba a tirar todo el líquido que le pusieran. Por eso especifica la palabra de Dios. Dios no va a poner aceite nuevo. El aceite representa la unción. En odres viejos, en recipientes viejos, porque se va a tirar. Y eso es lo que pasa muchas veces, tal vez no contigo. A lo mejor tú eres la excepción, pero pasa muchas veces que recibimos unción, sentimos algo bonito, nos gozamos en la iglesia, pero ¿por qué al llegar a casa o antes de llegar se perdió toda la unción? ¿Sabes por qué? Porque ese recipiente está roto. Dios quiere preparar recipientes nuevos para poder echar vino nuevo. Entonces, no es posible que Dios deposite su unción sobre nosotros y nosotros no hicimos nada de lo que dice aquí. ¿Recibiste unción? Sí, sentí bien bonito. Y la unción es para esto, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Estamos hablando de ciegos naturales y ciegos espirituales. Mi esposa dice que en el centro vio a una persona que estaba siendo atacada por demonios, se le perdió de la vista. A eso nos ha llamado el Señor. Y escucha esto, iglesia. Vamos a iniciar, porque es lo que Dios nos está mostrando, vamos a iniciar un proceso de que la iglesia pueda liberar no solo a nuestra ciudad, sino al mundo entero. Pero para eso la iglesia se tiene que preparar. Ya está limpiando la iglesia del Señor. Mucha gente que andaba ahí como zigzagueando, ahora está recta.
Así que si alguien está en desobediencia, en rebeldía, en fornicación, en adulterio, en brujería, deje ya todo eso, porque el Señor quiere depositar unción sobre ti. Y si todavía estás practicando cierto tipo de cosas, o si todavía tienes plasmado en algún lugar, a lo mejor ya no en tu mente, en tu corazón. Pastor, yo antes sí le entraba al tarot y eso, pero ya no, pastor. ¿Y qué esperas para quitar el cuadro que tienes en la sala? ¿Alguien comprende esto? No, yo no, pastor, hace mucho que deje de eso. ¿Y qué esperas para quitar el altarcito ese que tienes ahí a no sé quién? Es a mis antepasados, pastor. No, señor. El altar es únicamente para Dios. Dejen ya de estar practicando cosas del mundo. Dice la Biblia que cualquiera que tiene amistad con el mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, iglesia, Dios nos está preparando para cosas muy buenas. Quiero que tomes en cuenta esto. Cuando yo te digo, iglesia, Dios nos está preparando porque vienen cosas grandes. Entonces decimos, amén, yo creo que voy a sacar un carro de agencia. Amén, vienen cosas grandes, yo creo que voy a una casa nueva. Amén, vienen cosas grandes, yo creo que voy a sacar el melate. Amén. Entonces, ¿cuánto nos vamos por ese lado? Ahora, no te estoy diciendo que Dios no te puede dar eso, amén. Dios te puede dar carro nuevo, sí. ¿Lo crees? Dios te puede dar casa nueva. ¿Cómo que marido nuevo? Cálmate. Dios te puede dar todo lo que tú necesitas humanamente. Pero cuando Dios te dice que vienen cosas grandes, es que te va a usar para bendecir a otros. Te va a usar para sanar enfermos. Te va a usar para libertar a los cautivos. Te va a usar para todo lo que dice este versículo. Vamos a ponerlo otra vez ahí, por favor. Porque para eso nos está ungiendo el Señor. No para recibir unción y seguir con mi misma rebeldía. No para recibir unción y seguir abriéndole puertas al enemigo con cosas del mundo. Escucha bien, Iglesia Fortaleza, tú sabes muy bien que tu pastor y tu pastora no somos religiosos ni fanáticos como para ser tan legalistas y decirte, hey, esto, estás en pecado. No, no, no. Escucha bien, hay cosas que no son pecado, pero sí están obstruyendo el crecimiento de tu vida espiritual. Si tú me preguntas, pastor, ¿es pecado esto? ¿Pierdo la salvación? ¿Me voy al infierno por esto? No, nadie está hablando de eso. Me podrás argumentar y me podrás comprobar con la Biblia, porque hay mucha gente y le compruebo que no es pecado esto. Compruébamelo, no hay problema. De lo que sí estoy seguro es de que vas a estar bloqueando tu vida espiritual. Eso sí no me lo puedes comprobar. Amén. Me podrás comprobar que si haces esto, si haces lo otro, vas al cielo. Pues yo no soy Dios para decirte que no vas. Amén. Pero de lo que sí estoy totalmente seguro, de acuerdo a la palabra del Señor, es que Dios no te va a usar en esas cosas. Es que no va a fluir la gloria de Dios en tu vida. De lo que sí estoy totalmente seguro es que le estás abriendo puertas al enemigo para que venga y te destruya. Y luego decimos, ¿por qué no se ha cumplido la palabra de Dios en mi vida? Entonces, vamos a quitarnos esa venda de los ojos. No se trata de fanatismo ni de religiosidad. Se trata de cuidar nuestra vida espiritual. Se trata de cerrarle puertas al enemigo. Amén. Se trata de cerrarle puertas al enemigo. Ese tema ya está súper trillado. Pastor, ¿qué pasa si escucho música mundana? Ya no me vuelves a preguntar esa tarugada, por favor. Obed 4:8. No, no te vas a ir al infierno, pero sí me dice quién eres. Amén. ¿Te fijas la diferencia de eso? Yo no te voy a juzgar ni a mandarte al infierno, pero le estás diciendo a Dios quién eres, nada más. Le estás diciendo qué es lo que hay en tu corazón. Te lo dije la otra vez. Cuando una persona está enamorada, ¿qué hace? Hasta habla de otra cosa y se le sale el nombre del enamorado. Estoy hablando de deportes y de repente Pati.
¿Quién está hablando de Pati? Ay, perdón, se me salió. Porque estás enamorado. Amén. Allá en su trabajo le preguntaban, bueno, ¿quién es ese Obed que no se le cae de la boca? Pues, ¿hay algún enamorado de Jesús aquí? Cuando estás enamorado de Jesús, lo único que puede salir de tu boca es alabanza para Él. Amén. Dice la Biblia, si hay en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, en esto, pensad. Vamos a hablar de cosas honestas, puras, amables. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Es malo que yo escuche música mundana. No es pecado ni es cosa de salvación, pero con eso está diciendo lo que hay dentro de ti. Y no es Jesús. Cuando Jesús está en mi corazón, no hay lugar para otra cosa. ¿Alguien puede decir amén? Cuando Jesús está en mi corazón, no hay lugar para otra cosa que no sea Jesús. Pastor, pero en la calle escucha, sí. El otro día fui a la Plazuela 27, estaba tocando un grupo muy bonito. ¿Y qué crees? Me llamó la atención y escuché una rola. Ahí están, qué bien tocan estos muchachos. Escuché la rola y me fui. ¿Cuántos saben que no perdí mi salvación por eso? Pero yo no voy a grabar. Miren dónde estoy. Miren, están escuchando el rolo. No. Eso es lo que hay en mi corazón. Entonces, no es para tanto. Yo puedo escuchar algo y hasta ahí se acabó. ¿Alguien entiende esto? Puedes escuchar, pastor, va por la calle y escucha majaderías. Pues sí las escuché, pero hasta ahí llegó. Pero que yo le dé rienda suelta. La Biblia dice, mis alabanzas, dijo el salmista, las alabanzas a ti, Señor, publicaré. Y todavía no había redes sociales para publicar, ¿no? Pero está hablando de que iba a hablar de lo que hay dentro de su corazón. Entonces, hermano, no te me confundas. No te confundas. Si Jesucristo está en tu corazón, no puede haber lugar para otra cosa. Y si tú insistes en la música del mundo, si tú insistes en las malas palabras, y si tú insistes escudándote de que no es pecado, seguimos siendo los más grandes amigos. Pero yo te estoy hablando de la palabra de Dios y te estoy diciendo que podrías estarle abriendo puertas al enemigo para que te destruya. No es pecado, no te vas a ir al infierno, pero sí son puertas abiertas para el enemigo porque eso denota lo que hay dentro de mí. Amén. No, ya sabía que no iba a haber aménes, pero no le hacen. Yo demuestro lo que soy y lo denoto siendo radical. Vuelvo al tema de los enamorados. Si yo soy enamorado, no tengo por qué darle rienda suelta a otra mujer. Si hay una mujer enamorada de su esposo, no tiene por qué tener amiguitos. ¿Alguien entiende esto? ¿Aceptarías, mujer, que tu esposo te dijera, estoy enamoradísimo de ti, mi amor, pero tengo unas amiguitas? Mujeres, ¿lo aceptarían? Jesucristo tampoco. ¿Ven? Jesucristo tampoco. A ver, diga conmigo, Jesucristo tampoco. Si tú no aceptas que tu marido tenga amiguitas o que tu esposa tenga amiguitos, Jesucristo tampoco. ¿Eres de Jesús o no lo eres? Si le crees a la palabra, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Para qué nos ungió el Señor? Vamos a regresar al versículo, por favor, porque en los próximos días Dios te va a usar, iglesia, en liberación. ¿Ven? El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, alguien decláralo para sí mismo. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, si el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para todo esto. Vamos a darle libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Yo le comentaba a mi esposa este día que cuando yo estaba chiquito, gracias por ese grito de júbilo, mi papá era pastor y yo miraba cómo la gente iba a la iglesia y luego volvían al siguiente culto y yo decía, bueno, ¿por qué la gente va a la iglesia? Vienen a cantar nomás, era un niño. Ya qué rollo, decía yo. Venir a cantar, venir a estar oyendo la prédica, terminan y se van. ¿Qué es lo que los hace volver al siguiente culto?
Yo decía dentro de mí, a lo mejor yo no vendría. ¿Qué es lo que nos hace venir? Pero ahora que entiendo todo lo que Dios hace en nuestras vidas y que volteamos y cada familia de la ciudad, cada familia del mundo es atacada por el enemigo. Con problemas familiares, con problemas de salud, con problemas financieros, con problemas laborales, problemas de todo tipo. Y cuando venimos a recibir palabra de Dios, encontramos descanso para nuestras almas. ¿Es así como te pasa a ti también? A eso venimos a este lugar. Entonces, si en la palabra de Dios encontramos descanso, eso tenemos que transmitirlo con los demás. Aleluya. Muy bien. No sé si tengamos por ahí un video de un siervo. ¿Se acuerdan que les platiqué del siervo que brama? O por qué el salmista dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego te expliqué, a ver si lo podemos poner. Cuerno chino, digo pelo chino, pero en cuernos. Entonces el siervo cuando tiene sed, comienza a bramar y a bramar de una forma terrible y no se calla hasta que encuentra agua. Por eso el salmista lo comparó así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Biblia, si no buscamos la palabra de Dios de esa manera, no va a funcionar. Es un libro muy bonito, llámese, tiene 66 libros, etcétera, etcétera. No se trata solamente de esa información, aunque hay que saberla. Se trata de buscarla desesperadamente. Diga conmigo, desesperadamente. Así como los dones que dice la Biblia en 1 Corintios, buscarlos fervorosamente. O sea, sin descansar, o sea, hasta que no lo tenga. El siervo comienza a bramar y no se calla hasta que encuentra un arroyo y empieza a beber agua. Si no, no se calla. Así de desesperado es. Ojalá que nunca me toque encontrarme un siervo así. ¿Hay algún siervo de Dios aquí? Te quiero ver bramando por la palabra de Dios. Digo, en el sentido de siervo, ¿no? Los siervos de Dios tenemos que bramar, tenemos que buscar la palabra desesperadamente. Te dice que un gran guitarrista llamado Jimi Hendrix, ella murió, ¿verdad? Ya es tiempo pasado. Pero dice una anécdota por ahí. A alguien le tocó una revista así, unos libritos que se llamaban Selecciones del Reader's Digest. No, todavía no nacías. Venían muchas anécdotas así muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, una vez venía una anécdota de esa. Dicen que al guitarrista Jimi Hendrix llegó una persona que le dijo, yo quiero aprender a tocar como tú. Yo quiero saber así como tú tocas la guitarra. ¿Qué necesito hacer?
Dime qué necesito hacer para ser un gran guitarrista como tú. Entonces dicen que este hombre hizo algo bien raro. Dice que estaba una tina de agua ahí y que agarró al muchacho y le agarró la cabeza y los sumergió en la tina de agua. Y el muchacho trataba de salir. Está loco, haber dicho, quiere matar. Y cuando yo vi que el muchacho ya andaba aquí sí quedando patadas, llegado, lo soltó. ¿Qué te pasa? Le dijo majaderías, ¿no? ¿Por qué me haces esto? Y el otro tranquilo, como si nada. ¿Por qué me haces esto? Dijo, ¿sabes por qué te asusté? Porque me empujaste desesperadamente, me quitaste la mano, desesperadamente porque te estabas muriendo. Así tienes que ensayar con la guitarra, desesperadamente todos los días, para que puedas ser un gran guitarrista. Si no buscas desesperadamente, así, desesperado, diga conmigo, desesperadamente, si no, no funciona. Si no es así, no funciona. Si llegas a la iglesia y te sientas y a ver qué hora va a empezar, ¿quién va a cantar? Gaby, yo, sí, el pastor, ¿quién? Ok, amén, sí, aleluya, te alabo, Señor, bye. No va a funcionar jamás. Y el enemigo te va a seguir haciendo pedazos. Para que la palabra de Dios funcione en nuestras vidas, tenemos que buscarla desesperadamente. Todos los días de nuestra vida. Tenemos que buscarlo desesperadamente y decirle al Señor, todos los días aquí estoy, Señor. Quiero tu palabra. Quiero tu presencia. Te voy a volver a poner el ejemplo porque no he encontrado otro. Un matrimonio que no se ama y que no se busca desesperadamente, no funciona. Se convierten en, se me olvidó la palabra, roomings, cuidando niños. Rooming quiere decir que viven juntos, que duermen ahí en un lugar. Para que una familia funcione, sea feliz, para que un noviazgo, escucha bien, tú que andas de novio y te quieres casar, si no se aman desesperadamente, no se casen. Van a ser rooming cuidando niños. Si no se buscan desesperadamente, no tiene nada que hacer ahí. Cásense solamente si se aman, se buscan desesperadamente. Todos los días, necesito del otro, el otro necesita de ti. Así es como un matrimonio va a funcionar. Así es como nuestra vida cristiana va a funcionar. Así es como la palabra de Dios va a funcionar en nuestra vida. Aleluya. Pastor, y si ya estoy casado y soy rooming, ¿qué hago? Pues ponte a orar, mijo. Busco otro, no que otro ni que nada. Para Dios no es nada imposible, amén. Entonces, mira, ya donde nos metimos, hasta los novios que andan buscando esposo, esposa. Bueno, en la palabra de Dios está el consejo. Iglesia, Dios nos va a usar en liberación. Alguien diga amén. Vamos a libertar a los cautivos. Hay gente que está presa por Satanás. Hermanos que estuvieron en el hospital, ¿cuánta gente vieron ahí sufriendo? ¿Cuánta gente necesita la palabra del Señor? ¿Y cuántos de nosotros estamos bien tranquilos aquí? ¿Verdad? Escuchando palabra, qué bueno, alabando, pero vamos a empezar a movernos. Dios nos va a empezar a usar en esta ciudad y en el mundo entero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo 5:18. Mateo 5:18. ¿Por qué creemos que la palabra es verdad y que no hay nada que diga la Biblia que no sea cierto? Dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, dijo, esas son palabras de Jesucristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. ¿Por qué dice ni una jota ni una tilde? ¿Sabe qué es una jota? Pues es una letra, ¿verdad? Ni una letra se va a pasar, ni una letra, ni una jota. ¿Y una tilde? ¿Qué es una tilde? ¿Cómo que Matilde? Una tilde es esa rayita que va, que puede ser un acento, puede ser la rayita que va arriba de la N para convertirla en ñ.
ese palito acostadito es una tilde. Pues dice la Biblia que ni un palito de esos, ni un acento, ni el palito de la ñ, nada va a pasar sin que se cumpla. Eso lo dijo Jesucristo. Mira lo que dice Jesús. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Querido hermano que me escuches, esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde va a cambiar. Esto es eterno. Y vamos a ver qué es eterno. Isaías 48. Esta palabra se dijo hace miles de años. Se sigue diciendo y se seguirá diciendo. Gloria a Dios. Mira lo que dice Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Esto no tiene fin. Jesús es el principio, es lo que inició, es lo que está ahora y es lo que va a ser después. Él es Jesucristo. Muy bien. Vamos a Hebreos. Vamos a cerrar con estas citas bíblicas. Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? ¿Cómo que Pedro? Ya lo hablamos de eso. A ver, díganme quién escribió Hebreos. Normalmente en las Biblias dice que autor desconocido. Pero se cree, ¿verdad? Lo que han concluido muchos teólogos es que haya sido una mujer la que lo escribió. Por eso no se puso, por eso no se le dio el crédito. Porque la mujer en aquellos tiempos no tenía derecho más que a hacer comida y para tener hijos. Es todo lo que puede ser una mujer. Jamás no tenía derecho ni a leer, a aprender a leer ni a escribir. Mucho menos a hacer un libro. A menos que su papá secretamente le enseñara a su hija. Y que así lo hicieron, ¿verdad? Con María Magdalena, por ejemplo. Y tal vez Priscila en este caso, que se cree que es Priscila lo ha escrito. Pero bueno, no es el tema. Vamos a Hebreos 8. Habla de un nuevo pacto. ¿Cómo dice el encabezado de ahí del capítulo 8 en tu Biblia? Mediador de un nuevo pacto. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leerlo así rapidito. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es Jesucristo, ¿verdad? Versículo 2, Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, los sacerdotes en aquel tiempo estaban así como yo, como un servidor, pero ellos tenían que matar al animal, sacrificarlo y hacer todo el ritual. Pero dice que el mismo sacerdote tenía que también traer su holocausto, porque era humano. Vamos a ver el versículo 6, pero estamos Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Jesús, por cuanto es mediador de un nuevo o un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que está hablando de un nuevo pacto. A ver, diga conmigo, nuevo pacto. Dice que los sacerdotes hacían sacrificios, pero el mismo sacerdote que hacía sacrificios, él tenía que sacrificar un animal también. O sea, era un sacerdote pero común. Pero dice, ahora viene un sacerdote que no es común. Ahora viene Jesucristo. Él mismo se va a sacrificar. Recuerde que Jesucristo dice, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado. O sea, tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que nunca pecó. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y los del Nuevo y pastores y líderes que tú quieras, somos seres humanos y ¿qué crees? Cometemos errores. Pero tenemos un sumo sacerdote que nunca, diga conmigo, nunca pecó
Por lo tanto, podemos confiar todo lo que Él dice. Ese sumo sacerdote Jesús viene a sustituir, fíjese bien, viene a sustituir a todos los sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora hay un sacerdote nada más. Se llama Jesucristo. Y Él viene a firmar, ¿verdad? Espiritualmente un nuevo pacto. Dice, versículo 8, estamos en Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel y con la fortaleza de los mochis, alguien diga amén. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Las leyes de Jesucristo. Dice que las va a poner en nuestro corazón. En el antiguo pacto, la ley se escribió en piedra. ¿Se acuerda que Moisés subió a la montaña y allá Dios le escribió los 10 mandamientos? En piedra. Esa era otra forma de escribir. Ahorita hablamos de papiros. Y bueno, papiros viene de la palabra, de ahí viene la palabra papel. ¿De dónde venía el papiro? De una planta, de un árbol. Ahora, ¿alguien hoy en día sabe de dónde viene una hoja de papel? Ahora dígalo fuerte. Viene de los árboles, igual, pero ya no son solamente papiros. Así que cada hoja que usted tenga, cada una hoja para escribir, cuídela porque algún arbolito cortaron para hacer hojas. Esa fue gratis. En piedra escribió Dios los mandamientos, pero los escribió en la piedra. ¿Y qué crees? Muchos lo hicieron, muchos no. Muchos abrazaron los mandamientos, pero hubo otros que dijeron, yo no. No matarás, no robarás, no, yo sí mato, yo sí. No cumplieron los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto del que habla Hebreos 8? La diferencia es que Jesús vino a escribir los mandamientos en nuestro corazón. Eso es lo que dice Hebreos 8. Las escribiré en su mente y en su corazón. Ya no tiene caso escribirlas en todas partes. ¿Te acuerdas que te dije que no es ninguna garantía tener una Biblia en tu casa? Está escrita la palabra, sí, pero está escrita. Escrita no produce. Tengo que leerla, tengo que creerla y tengo que vivirla para que funcione en mi vida. Esa palabra escrita que dejó el antiguo pacto, Dios la quiere escribir en nuestro corazón. Dios la quiere escribir en nuestra mente para que pueda funcionar. Y el mensaje de hoy, el resumen de este mensaje es buscar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, así como lo dice la palabra. Hermanos, busquemos la palabra del Señor todos los días, porque es nuestro alimento espiritual. ¿Alguien puede decir amén a esto? En la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. En la palabra del Señor encontramos los secretos para ser más que vencedores. Cuando hablamos de la Biblia de los judíos, ¿cómo se llama la Biblia de los judíos? El Tanaj. ¿Verdad que sí sirve estar repitiendo? El Tanaj. Así se llama la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento. Los judíos están reconocidos como la gente más sabia, más inteligente de este planeta. Por eso es tanto conflicto natural con Estados Unidos, con Israel, porque es la gente más talentosa, tiene las mejores armas nucleares, el mundo lo sabe. Pero el mundo sabe también que esa sabiduría, esa inteligencia que tiene el pueblo de Israel, viene de sus libros, viene de su Tanaj. Bien, ellos mismos lo dicen, nuestra sabiduría está aquí. Aunque no han creído todavía en Jesucristo, pero ellos hablan del Dios Todopoderoso. Todo lo que hizo Moisés, Abraham, la sabiduría que dejó Salomón, es la que ellos tienen ahora.
¿Quieres enfrentar algún problema, una situación? Necesitamos sabiduría de lo alto. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? ¿Cómo puedo enfrentar este problema? Necesito sabiduría. Vea la palabra de Dios. Necesito qué hacer ante esta situación. Vea la palabra de Dios. Necesito dar una palabra a mi hermano, a mi pariente, a alguien que está sufriendo. Vea la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de creerle a Dios. Vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a darle gracias primeramente a Dios por su palabra. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque tú has establecido un mejor pacto basado en mejores promesas, Señor, para tu pueblo. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanta tus manos un momentito. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Vamos a tener un momentito de encuentro con Dios en este momento. Para la gente que nos está viendo acá a través de las cámaras, antes de despedirnos de las cámaras, vamos a hacer la oración de fe, porque alguien va a recibir a Jesús en este momento. Y usted que está aquí personalmente también levante su voz y diga, Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra que me has dado en esta noche. Yo recibo tu palabra, Señor. Yo sé que es la verdad. Yo recibo tu palabra porque sé que ahí está tu voluntad. Jesucristo, yo te reconozco a ti como mi Salvador, como mi Señor. Jesucristo, yo te entrego mi vida en esta noche. Jesucristo, te doy gracias por lo que has hecho en mí y por lo que vas a seguir haciendo en mí. En esta noche, Jesucristo, yo te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decírselo todos juntos. Jesucristo, hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Te confieso como mi Salvador. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. No hay por qué temer, la guerra está ganada. Jesús ya venció.